Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy sábado, espero estemos más pausados, más tranquilos, terminando semana, o de pronto estás agitado, pero es un momento para que le dediquemos a Dios en esta cita con Jesús. Damos gracias a Dios porque usted está ahí, porque yo estoy acá, porque el Señor nos bendice, nos protege, nos regala vida, nos regala salud. Y aún en cualquier circunstancia que estemos, al que primero debemos acudir es a Él y darle gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no importa las circunstancias en las que estemos, sabemos que tú tienes el control. Tú nunca pierdes el control. Obramos, Padre, es movidos por tu palabra. Así queremos pedirte hoy, Señor, que nuestras acciones estén direccionadas conforme a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y gracias porque eres tú el que te fortaleces en nuestras debilidades y nos llevas a vivir en paz, tranquilos en esta vida, a pesar de todo lo que esté sucediendo. Por eso te pedimos, por favor, revélate a través y mediante tu palabra, por favor, regálanos ese mensaje y que lo atesoremos en nuestro ser interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de verdad tengamos un corazón dispuesto para amarte, Señor, y para amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos avanzando con el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, y hoy vamos a leer del 34 al 40. Y es una pregunta más que le hacen al Señor Jesús. Leo para ustedes en el nombre de Jesús. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. ¿Recuerdan ayer cómo el Señor nos regaló ese mensaje de que Él es el Dios de vivos? Y vivos no solamente naturalmente, sino vivos espiritualmente, que no solo respiramos, sino que tenemos vida eterna. Y el Señor le dio una gran enseñanza a estos saduceos que pensaban que se las sabían todas. Hoy nosotros recojamos eso y si tengamos un espíritu receptivo, una mente y un corazón dispuestos para oír la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Uno de ellos, experto en la ley, uno de ellos de los fariseos, le tendió una trampa con esta pregunta. Una vez más, el Señor enfrentando, si me permiten la expresión, mejor no la digo, mejor leamos la palabra de Dios. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Aquí el que estaba hablando era un experto dentro de los expertos. Era un tipo que sabía muy bien de las escrituras, de las sagradas escrituras de la época que Dios había dado al pueblo de Israel. Y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Señor Jesús le responde, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Versículo 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este era un experto en la ley. A nosotros, como hijos de Dios, estábamos bajo la dispensación, bajo el gobierno de la gracia, si se permite, si me permiten esa expresión, bajo lo que Jesucristo dice en su palabra. Pero la suma de su palabra es la verdad. Debemos de tener en cuenta la palabra de Dios del antiguo pacto y del nuevo pacto, del antiguo testamento y del nuevo testamento. Pero sigamos examinando acá.
El Señor habla y hay una característica principal en estos dos mandamientos. ¿Y es cuál? El amor. Ama al Señor tu Dios. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que ver que no estamos primero bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesús. Recuerden que el Señor Jesús lo dio todo por nosotros. Él es el Hijo de Dios, es el Rey. Pero sigamos acá. Cuando ustedes y yo disponemos nuestro corazón para darle la importancia a los mandamientos de Dios, nuestra vida es cambiada y transformada. Ya no volvemos a ser los mismos. Pero quiero invitarlos a Marcos 12, por favor. Acompáñenme aquí en el Evangelio de Marcos, Marcos 12, y vamos a leer los versículos 29 y 31. Marcos 12 narra este mismo suceso, pero él nos da unos detallitos que podemos tener en cuenta y podemos comprender un poquito más este texto bíblico. Y es el siguiente, el mandamiento más importante. El versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, voy a leer. El más importante es, aquí Marcos amplía un poquito más la respuesta del Señor Jesús. Mateo lo dio sin este detalle, pero no quiere decir que se contradiga ni que esté mintiendo, sino Marcos da más detalles. Dice, el más importante es, está hablando el Señor Jesús, oye Israel. Oye Israel tiene una implicación. El oír, la fe es ¿por qué? Por el oír y oír la palabra de Dios. El mensaje que el Señor nos regala a través de este texto para nosotros es, oye, tú que estás oyendo, yo que lo estoy transmitiendo. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto el Señor nos ha enseñado de su palabra? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos el amor de Él. Cuánto Él nos ama. Él nos envía un mandamiento, pero por amor a nosotros. Generalmente pensamos que los mandamientos es algo y lo vemos como una prohibición, como si fuera una carga que nos está colocando Dios. Y todo lo contrario, es algo que Él está haciendo por amor a nosotros, de volvernos a restablecer en una comunión con Él. Porque recuerden que a través que la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros pone fin a nuestra enemistad con Dios. Antes de Cristo, antes de empezar a ajustar nuestra vida a la palabra de Dios por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros para darnos vida, antes éramos objeto de la ira de Dios. Y ahora el Señor Jesús, a través de su obra, nos ha reconciliado. Qué bueno que nosotros entendamos, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que Él nos habla mucho del corazón. Entonces, hay una buena pregunta. ¿En nuestro corazón hay fe por Dios? ¿Hay amor por Dios? Cuando tenemos amor por Dios, eso se ve reflejado en todo lo que decidimos, en todo lo que hacemos, en todas nuestras acciones, y se ve reflejado nuestro amor a Dios a través de las personas con las que convivimos, con las que nos relacionamos diariamente, porque no se trata de conocimiento solamente por sí solo, sino de hacerlo vivo, de verdad, de una manera clara, demostrar y mostrarle al mundo que somos hijos de Dios a través de nuestras acciones, no solamente de lo que profesamos decir, que creemos en Dios, sino que eso se vea reflejado. Que nosotros entendamos que no hay mayor muestra de amor que la que el Señor, el Dios Todopoderoso, hizo en la cruz a través de su Hijo amado por nosotros. Y de esa manera nosotros correspondamos. Y tenemos que tener cuidado de cómo está nuestro corazón. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque esa es la gracia de Dios, en que cuando
nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él ha derramado de su amor a través de su Santo Espíritu en nosotros para que nosotros estemos capacitados también para amar. Y para poder amar necesito tener un corazón de verdad enfocado en lo que dice la palabra de Dios. Un corazón humilde. Porque mire, vamos a Marcos 7 precisamente, del 21 al 23. Que nosotros tengamos cuidado de cuidar nuestro corazón. El Señor nos dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y vamos a leer Marcos 7, de los 21. Bueno, vamos a leerlo desde el 20. Luego añadió, está hablando el mismo Señor Jesús, en Marcos 7, versículo 20, dice, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Cuando el Señor llega, Él cambia esa condición en la que estaba nuestro corazón. Usted dirá, yo ninguno de estos pecados practico. Qué bueno que lo esté haciendo, que estemos teniendo en cuenta la palabra de Dios. Pero qué lindo es el Señor, que aun cuando nosotros en un antiguo, vieja creación, viejo hombre, practicábamos alguno de ellos, escuchen la palabra, ¿no? Practicaban. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de no entrar a una práctica, de no caer en eso. Por eso el Señor, cuando nos dice que lo amemos a Él, es dediquémosle tiempo a Él. Porque yo creo que si usted es casado o casada o está en unión libre, le pido y le recomiendo, por favor, busque la bendición de Dios si está en esa condición de unión libre. Pero lo importante acá es que nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a obedecer. Y lo que Dios nos está diciendo es que lo amemos a Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con un corazón aún todavía con malos deseos, con avaricia, con maldad, con engaño, con libertinaje, con envidia, con mentiras. La arrogancia y la necedad tampoco eso le agrada a Dios. Si nosotros practicamos alguno de estos, es como estar, ¿se acuerdan? Ese hombre que estaba allí en ese salón y que cómo había entrado ahí y el padre, el Señor hace un paralelo entre ese rey y nuestro Padre bueno, pero es un Padre justo, que cuando vio que ese hombre tenía un traje oscuro, no había sido limpiado en su corazón, aun cuando todavía estaba ahí entre los llamados, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Qué bueno que nosotros de verdad dispongamos nuestro corazón, le reconozcamos a Dios en qué estado está nuestro corazón, pidamos perdón y nos pongamos a cuentas con Él, porque es lícito obedecer a Dios y Dios ha dado los mandatos para guardarnos, para protegernos, para limpiarnos de ese corazón tan contaminado que un día quedó, aun cuando llegamos a Cristo. Por eso necesitamos de ese proceso de santificación, porque cuando pedimos perdón, cuando Dios nos perdona, cuando nosotros estamos dispuestos como hijos de Dios también perdonar a otros, es decir, tratarlos de la manera que nosotros queremos ser tratados. Qué bueno que nosotros ya no practiquemos ningún pecado, de que no lastimemos a nadie, pero podemos lastimar a alguna persona muchas veces sin intención. Pero qué bueno que tenemos a un Padre bueno que nos limpia, que nos purifica y que nos deja listos para amarlo a Él y amar al prójimo. Porque el Señor sabe que muchos nos amamos, pero no podemos caer en ese egocentrismo de ser tercos y necios y que está y impera es lo que yo pienso y lo que yo quiero. Y no podemos seguir moviéndonos por lo que yo quiero, por lo que usted quiere, por lo que usted siente o por lo que las otras personas les hace sentir, sea placer o sea enojo. Lo que tenemos es que buscar ese equilibrio, ese nivel que nos da la palabra de Dios, desarrollar dominio propio y dejar de estar practicando todo aquello que nos lleva a apartarnos de Dios y no estar en la gracia de Él. Y lo único que tenemos que hacer es decirte,
Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, pero quiero ser ese hijo tuyo, guiado por ti y vivir en obediencia. Prepárame para amarte, enséñame a amarte con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda mi mente. Y Dios va a escuchar esa oración, porque yo quiero ser de bendición a los que están a mi alrededor, porque no quiero solo la bendición para mí, sino para mi prójimo, para mi próximo. Y como yo siempre digo, qué bueno que empecemos por casa. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y reconociéndole nuestras condiciones. Y Él, que es un Padre justo, va a sanar toda herida, va a quitar todo aquello que está interponiéndose entre Él y nosotros, porque lo que Él se place de bendecir. Y lo único que nos separa es el pecado. Y Él ya dio a su Hijo amado, que es esa cortina y es el cuerpo de Cristo, que se rasgó de arriba abajo para que vivamos en comunión. Un acceso directo a nuestro Padre, es decir, dejar de lado todo aquello que sabemos que debemos dejar y mirarlo a Él. Empezamos a amarlo, a dedicarle tiempo y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así como tú un día le dedicaste tiempo a tu amado humano, tu amada humana, dediquémosle más tiempito a Dios. Y eso que Él nos enseña, vivirlo. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra tú te revelas y nos muestra tu gracia y tu amor. Gracias porque podemos entender que ya no estamos bajo la ley, porque aún si cumpliéramos muchos mandatos tuyos, pero uno solo no cumpliéramos, si estuviéramos bajo la ley, estaríamos en desgracia. Pero hoy estamos bajo tu gracia, y esa gracia que perdona, pero es una gracia que no nos faculta para pecar, sino por el contrario, nos fortalece para decirle no al pecado, porque tú lo clavaste, el poder del pecado, en la cruz, y tú nos has dado una nueva vida para que podamos amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y podamos amar al próximo, al más cercano, a mi esposa, a los hijos, y cada uno según su condición. Por favor, órele y pídale a Dios, y te reconocemos, Señor, nuestras condiciones. Y usted que está ahí escuchando, reconózcale a Dios. ¿Por qué tiene que pedirle perdón? Y vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces los sentimientos de cada uno, tú conoces lo que hacemos en lo íntimo y en lo secreto. Allá donde pensamos que nadie nos ve, allí tú estás. Y yo te pido, Señor, para que haya ese arrepentimiento y para que más personas, cada día más, se acerquen a ti y más personas dejemos de ser religiosos y llevemos una genuina y sincera relación contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. A vivir esta palabra, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.